momento de las entrevistas en 24 horas. Y a esta hora desde Brasil nos acompaña César Muñoz, investigador senior en el Departamento de América Latina de Human Rights Watch, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, consultarle, ¿no? Ya había para enero de este año un informe donde mostraban su preocupación por algunos puntos que había dejado esta pandemia, y en ese informe se hablaba de la situación carcelaria, de lo que está pasando en Ecuador, la preocupación por la cantidad de hechos violentos registrados el año anterior. Y este año han continuado. ¿Cuál es el análisis que ahora ustedes tienen, sobre todo con lo que ha pasado este lunes en una de las cárceles de este país, con un saldo de 45 muertos? Buenos días, gracias por la invitación y por hablar de este tema tan importante, ¿no? Y tan trágico. Efectivamente, nosotros hemos alertado sobre la situación tremendamente difícil de las cárceles de Ecuador en los últimos años, incluyendo en ese informe en enero que usted mencionó. Y eso es un problema muy complejo y que puede tener repercusiones muy graves para el país. Obviamente es una tragedia para los familiares de las personas que murieron, ¿no? Pero también realmente es una muestra de la falta de control del Estado dentro de las prisiones. Y eso es tremendamente preocupante, porque cuando el Estado no está presente, no está controlando lo que pasa ahí dentro, las prisiones se convierten muy rápidamente en centros de reclutamiento de nuevos miembros de las organizaciones criminales, y se convierten en un punto, digamos, de peligro integrado dentro de, tramas criminales más extensas. O sea, lo que pasa en las prisiones tiene un efecto en la seguridad fuera. Por eso es tan importante que el Estado proporcione seguridad a las personas que están dentro. ¿Pero esto pasa exclusivamente por un problema del sistema penitenciario que tiene Ecuador, o usted ve algunas otras causas que también se suman a esa problemática? Las razones son complejas, pero hay un elemento fundamental que es el hacinamiento. O sea, cuando hay instalaciones penitenciarias donde el número de agentes penitenciarios es insuficiente porque hay un hacinamiento enorme dentro, o sea, esos agentes no pueden controlar lo que está pasando dentro. Y una persona que entra, imagínese una persona que es detenida por un crimen no violento, estaba vendiendo droga en la calle o robó, y entonces van a una prisión que está controlada por grupos criminales. Eso significa que esa persona va a tener que tomar una decisión, va a tener que decidir: yo me quedo solo aquí y en peligro, o entro a un grupo criminal que me puede proteger mientras estoy en prisión. Y esa decisión es terrible, porque si esa persona entra en el grupo criminal, cuando salga de la prisión va a estar dentro también. Por eso es tan importante que las autoridades ofrezcan esta seguridad dentro, para que las personas no tengan que optar por entrar en una mafia para proteger y salvar su vida. César, buenos días. Cuando hablamos de hacinamiento en las cárceles, no necesariamente nos referimos a que las cárceles sean muy pequeñas. Nos referimos a que la justicia, el sistema de justicia de nuestro país, en este caso, emite demasiadas órdenes de cárcel. Es decir, hay muchos presos que no deberían estar presos. Hay mucha gente que puede defenderse en libertad. Hay muchas medidas alternativas que se pueden ejecutar. Y no solamente buscar llenar las cárceles. Efectivamente, el hacinamiento no es culpa del director de la cárcel, ni de los agentes penitenciarios que pueden estar allí queriendo hacer su trabajo de la mejor forma. O sea, es realmente un problema de justicia. En Ecuador, en este momento, más o menos 37% de las personas en reclusión están esperando juicio. O sea, es un número enorme de personas que están esperando juicio, y sin duda un porcentaje de ellas son inocentes, porque es así como funcionan los sistemas. Entonces sí tiene que haber un debate en el país y medidas realmente para pensar medidas alternativas a la detención, especialmente personas que están esperando juicio, para no, sobrecargar a las prisiones y al final alimentar a los grupos criminales. Claro, ahora parece que las herramientas legales están escritas y están vigentes.
queda en manos de los jueces aplicarlas, y aparentemente eso es lo que no está pasando precisamente para liberar un poco el espacio de las cárceles. Faltan jueces, falta decisión en esos jueces, hay corrupción, es decir, no sé si es que necesariamente, de lo que tú has podido ver, ¿qué opinas, César? En el Ecuador hacen falta reformar las leyes o solamente aplicarlas de manera correcta y honesta. Mire, normalmente no es un problema de leyes, porque como usted bien dice, o sea, esas medidas alternativas están previstas en las leyes. El problema es la aplicación. Y es una decisión de los jueces, sin duda, pero también de las autoridades, digamos, ejecutivas, que tienen que trabajar con la justicia para ofrecer esas medidas alternativas a la prisión. O sea, eso tiene que haber un debate sobre qué medidas pueden estar disponibles, porque es absolutamente cierto que en ciertos casos usted tiene que controlar dónde esa persona que está pendiente de juicio, ¿no? Pero aún así, y puede requerir cierta inversión, pero aún así ese gasto es mucho menor que el colocar a una persona en prisión donde tiene que ser mantenida, etcétera. O sea, en cuestión económica realmente es mucho más ventajoso tener un programa amplio de medidas alternativas, pero requiere, no es solo una cuestión de los jueces, requiere digamos, un análisis de todas las autoridades que están involucradas en el sistema de justicia. Pero y este abuso de recursos, como por ejemplo la prisión preventiva, que en algún momento usted lo señalaba también como una de las causas de lo que está pasando acá en Ecuador, ¿a qué responde? A una corrupción que también puede estar latente, a desconocimiento. Es increíble poder mencionar algo así. Y eso sumado también a la lentitud. En los procesos pueden tomar años. Hay personas ahí que pasan mucho tiempo sin ni siquiera tener ya una sentencia ejecutoriada. Y mire, efectivamente yo creo que es un problema de Ecuador, pero de otros países también. Yo vivo en Brasil y conozco los sistemas de justicia de muchos países de la región, y desgraciadamente hay una tendencia a usar la prisión preventiva de forma exagerada y que viola los derechos humanos en realidad, ¿no? Porque hay una sensación de que si no va a la cárcel entonces no hay justicia. Y no debe ser así. O sea, tenemos que tener un debate sobre cuándo es pertinente la cárcel y cuándo no. Especialmente en estos casos donde la persona está esperando el juicio, ¿no? Hay una presunción de inocencia. Entonces, ese debate es necesario en Ecuador y en otros países, y requiere educación de los agentes de justicia, pero también crear esas alternativas de medidas que pueden sustituir a la prisión, ¿no? Y uno escucha esas propuestas y uno dice, pero ¿cuánto tiempo puede tomar llegar a dar con esa solución, ¿no? El hecho de reformar leyes, de esta preparación. Desde la ONU han dicho que se debe dar una reforma del sistema penitenciario, pero eso puede ser en el largo plazo. ¿Qué debería pasar en el corto para seguir evitando asesinatos dentro de las cárceles, estas masacres? Sí. Mire, decir, bueno, queremos hacer una reforma profunda y va a llevar años, es un error. Es un error porque, bueno, están vidas en juego, como usted bien dice, pero también la seguridad pública de Ecuador. O sea, si Ecuador deja que grupos criminales tomen el control de las prisiones, el problema criminal va a aumentar en el país. Es una cosa obvia. Fuera de las prisiones. Porque como hemos visto en otros países, por ejemplo en Brasil, yo conozco bien el sistema, los principales grupos criminales de Brasil se fundaron en prisiones por las condiciones horrorosas en las cárceles, y desde ahí se han expandido al exterior. Entonces, digamos, retomar el control de los centros penitenciarios debe ser una prioridad de seguridad pública para Ecuador, ¿no? ¿Y qué se puede, eso requiere? ¿Qué se debería hacer? Claro. Eso requiere es lo que... requiere un... Eso requiere sentarse ahora mismo y ver quién está en la prisión. Como usted bien ha dicho, quién está ahí y quién no debe estar, y dotar condiciones adecuadas a las personas que están dentro de la prisión. Porque otro factor que también ocurre es que cuando una persona es detenida y llega a un centro penitenciario, para acceder a comida, a un colchón, a cosas básicas, tiene que hablar con el grupo criminal que está allá adentro.
Usted no quiere que eso Exactamente. ocurra. El gobierno se... Eso no quiere que eso se ocurra planteó- porque entonces va a entrar, va para Salen a la acceder a calle, esos salen a la beneficios. Claro, esos beneficios básicos, va a tener que andar, le debe algo al grupo criminal y luego eso va a crear un problema de seguridad fuera de la prisión. El gobierno se planteó hace algunos meses ir desahogando las cárceles vía liberando a los que no tienen que estar o pueden estar con otras medidas. Eso va lento, pero ahora mismo los que están adentro, quienes merecen y quienes no, pero están, ¿qué condiciones de vida deberían tener? Porque al final de cuentas son seres humanos. Mucha gente dice, no, son el lumpen, que se maten, y así se autodepuran. Pero no es así, porque son seres humanos y lo que se ha visto son masacres terribles, que dan la vuelta al mundo, que causan conmoción en los seres humanos. Entonces, ¿cómo, digamos, dotarles de una mejor condición de vida a los que están ahora mismo? No importa quiénes sean, a los que están. Mire, es fundamental que Ecuador cree unos sistemas penitenciarios donde la persona que llega allí, o condenada o sospechosa esperando juicio, se sienta segura y no tenga que entrar en un grupo criminal, ¿no? Entonces eso requiere, digamos, dotarles de digamos, las necesidades básicas, alimentación, etcétera, pero también programas de educación, programas de rehabilitación, trabajo, porque esa persona no se va a quedar en cadena perpetua en la prisión, va a salir un día y usted quiere que esa persona que salga mejor de como entró, ¿no? Entonces eso es lo que es necesario. Entiendo que hay personas que dicen, bueno, no me importa lo que pasa en las prisiones, que se maten entre ellos. Eso es una visión totalmente equivocada, no solo por la falta de humanidad y de respeto a la dignidad de la persona, sino porque estas masacres revelan el poder de los grupos criminales. Cuando un grupo criminal puede matar a tantas personas con tanta brutalidad, de forma que está mandando un mensaje a otros grupos rivales, yo soy brutal, eso es lo que son estos casos, debería ser una muestra de preocupación, ¿no? Ahora, de la fortaleza de estos grupos. César, y eso es como un cogobierno al interior de las penitenciarías, ¿no? Está el control por parte en este caso del SNAI, más el control que tienen los líderes de las bandas que están ahí dentro. Y cuando hay un país que pasa por una situación económica difícil, los recursos por ende no son asignados con prioridad, no se adquiere el equipamiento necesario, no hay infraestructura. Ya hemos hablado de cómo aporta la parte judicial. ¿Qué es más importante ahí? ¿Invertir en prevenir el crimen o invertir en responder a este crimen? Mire, las dos cosas, tienen que hacer las dos cosas. Yo entiendo que hay limitaciones presupuestarias y las hay en todos los países, pero el tema de las medidas alternativas es algo que se puede hacer ahora y que al final puede hasta ahorrar dinero, porque tener una persona, repito, tener una persona en prisión es caro. Se necesita la infraestructura, necesitas los agentes penitenciarios, necesitas la alimentación. Si puedes tener medidas alternativas para personas que no son un riesgo para la sociedad, que están esperando juicio, por ejemplo, ese es el camino, ¿no? A las personas que están dentro de los centros penitenciarios hay que darles oportunidades dentro, porque si no, estamos, al final de cuentas, ayudando a los grupos criminales. Una difícil y dura realidad que estamos viviendo. Gracias, César, por ayudarnos a entender un poco más qué se debería hacer para buscar soluciones. César Muñoz, desde Brasil, investigador senior de Human Rights Watch. Gracias, buen día. Vamos a una pausa, Milton y amigos. Al regresar, Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea Nacional, con nosotros.